Un crujido en la selva, y en un instante, la vida de Ezequiel cambió para siempre. Si te gustan las historias que dejan huella, suscríbete y acompáñame en esta gran historia. En lo profundo de la selva, donde los árboles se alzaban como gigantes y el río cantaba su canción eterna, vivía don Ezequiel, un viejo cazador retirado. No era un hombre cruel, ni alguien que matara por placer. En su juventud, había cazado para sobrevivir, pero con los años entendió que la selva no era un enemigo, sino un hogar que merecía ser respetado. Ahora, vivía en una cabaña de madera junto al río, cultivando su propia comida y observando la naturaleza en paz. Una mañana, después de una tormenta feroz, salió a recoger madera y frutos caídos por el viento. Mientras caminaba entre los árboles húmedos, escuchó un sonido débil, como un gemido ahogado. Se detuvo y afiló el oído. El sonido venía de un montón de raíces y lodo cerca de un gran árbol caído. Al acercarse, su corazón se encogió. Allí, temblando de frío y cubierto de barro, estaba un pequeño cachorro de tigre. Su pelaje aún esponjoso estaba empapado, su cuerpecito débil apenas se movía, y sus grandes ojos amarillos miraban a Ezequiel con una mezcla de miedo y desesperanza. No había rastro de su madre. Tal vez había sido víctima de cazadores furtivos o de otro depredador. El cachorro estaba solo en el mundo. Don Ezequiel suspiró profundamente. Sabía lo que significaba intervenir en la naturaleza, pero también sabía lo que significaba dejar morir a un ser indefenso. Sin pensarlo demasiado, se quitó el abrigo, envolvió al cachorro y lo llevó a casa. Desde ese día, el cachorro se convirtió en su sombra. Aprendió a seguirlo por la selva, a reconocer su voz y a confiar en su nuevo protector. Con los meses, su frágil cuerpecito se transformó en una estructura fuerte y ágil. Su pelaje anaranjado brillaba al sol, sus garras eran afiladas, y sus ojos ya no reflejaban miedo, sino inteligencia y lealtad. Ezequiel lo llamó Sombra, porque donde él iba, el tigre lo seguía. Los años pasaron y Sombra creció hasta convertirse en un imponente tigre adulto. Pero a pesar de su tamaño y ferocidad, con Ezequiel era un cachorro eterno. Dormía junto a la cabaña, jugaba con él como si aún fuera pequeño y, sobre todo, lo protegía con la misma devoción con la que había sido criado. Pero la verdadera prueba de su vínculo aún estaba por llegar. Una tarde, mientras Ezequiel, con su machete al cinto, cortaba leña cerca del río, estando tranquilo ajeno al peligro que se cernía sobre él. Entonces, lo sintió. Un cambio en la selva. No era algo tangible, sino un presentimiento, una punzada en el pecho que lo obligó a detenerse. La selva tenía su propio lenguaje, y en ese momento, estaba gritando en silencio. Se quedó quieto, aguzando el oído. Al principio, solo percibió el sonido del agua fluyendo, las hojas susurrando con el viento y el canto de algunos insectos. Pero, poco a poco, esos sonidos se fueron apagando, como si la selva entera contuviera la respiración. Y entonces, los escuchó. Pisadas pesadas. Múltiples pasos avanzaban con cautela entre los árboles, tratando de ser sigilosos, pero sin poder ocultar del todo su presencia. El crujir de ramas rotas. El leve clic metálico de un arma siendo asegurada. Murmullos bajos, órdenes susurradas con la urgencia de depredadores al acecho. Ezequiel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran viajeros perdidos. No eran campesinos en busca de leña. Eran cazadores. Su primera reacción fue moverse con rapidez hacia la cabaña, pero entonces, algo lo hizo detenerse en seco. Silencio. Susurró una voz ronca, seguida de un golpe seco en la madera de un árbol. ¿Escucharon eso? Ezequiel apretó los dientes. Un solo movimiento en falso y lo descubrirían. Se giró lentamente, ocultándose detrás de un tronco grueso. Desde allí, vio sus siluetas recortadas contra el crepúsculo. Eran 5. Hombres curtidos, vestidos con ropa de camuflaje, sus rifles colgando de los hombros, listos para disparar en cualquier momento. Uno de ellos sostenía un machete largo, otro llevaba una red de caza enrollada al brazo. No buscaban alimento. Buscaban piel, colmillos y garras. Ezequiel sintió un nudo en el estómago. Si estaban aquí, significaba que ya sabían de Sombra. Respiró hondo y comenzó a retroceder, manteniéndose bajo el follaje. Cada paso debía ser exacto, medido, imperceptible.
Pero entonces, el destino jugó en su contra. Un crujido. El sonido de una rama seca quebrándose bajo su bota retumbó en el silencio de la selva como un disparo. «¡Hey! ¿Oyeron eso?», gritó uno de los hombres. Ezequiel no tuvo tiempo de pensar. En un abrir y cerrar de ojos, los cazadores giraron en su dirección y antes de que pudiera reaccionar, ya lo tenían rodeado. 5 rifles apuntaban directamente a su pecho. El líder del grupo, un hombre de mirada fría y barba rala, sonrió con burla. «Mira lo que tenemos aquí», dijo, acercándose un poco más. Un viejo solitario en medio de la nada. Ezequiel no respondió. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Sabía que mostrar miedo solo los haría más agresivos. «¿Qué hace un anciano como tú en este sitio?», preguntó otro de los cazadores, un tipo alto y fornido con una cicatriz en la mejilla. «Vivo aquí», respondió Ezequiel con voz firme. «Y ustedes no tienen derecho a estar en esta tierra». Los hombres se rieron. Una risa seca, cruel, sin rastro de humanidad. «Nosotros vamos donde hay dinero, viejo», dijo el líder. «Y creemos que por aquí hay algo muy valioso». Levantó su rifle y apuntó hacia la cabaña. «Dicen que un tigre enorme ronda esta zona. Un felino así vale una fortuna en el mercado negro. Y me han dicho que tú sabes exactamente dónde encontrarlo». Ezequiel sintió un fuego arder dentro de él. Intentó razonar con ellos. «Ese tigre no les pertenece. Es parte de la selva». «No me interesa la selva, viejo», espetó el líder, escupiendo al suelo. «Me interesa el dinero. Y un animal así no debería desperdiciarse aquí, contigo». Uno de los cazadores dio un paso adelante y le arrebató el machete del cinto. Otro lo empujó con fuerza, haciéndolo caer de rodillas en la tierra húmeda. Ezequiel sintió la rabia bullir en su interior. No por él, sino por Sombra. El líder se inclinó y lo miró a los ojos. «Vamos a hacer esto fácil. Nos dices dónde está, o lo buscamos nosotros». Se giró hacia la cabaña y levantó una mano. «Registren todo». Pero no llegaron muy lejos. Justo cuando el primer cazador dio un paso hacia la cabaña, un sonido heló la sangre de todos los presentes. Un rugido. Un rugido tan profundo y feroz que la misma tierra pareció temblar. Las aves en los árboles salieron volando en estampida. Los cazadores giraron la cabeza de inmediato, con los rostros desencajados por la sorpresa. Desde las sombras de la espesura, 2 ojos dorados brillaron con furia. Sombra había llegado. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. El tigre emergió del bosque como una bestia de otro tiempo, su pelaje anaranjado resplandeciendo con la luz del ocaso, su cuerpo tenso como un resorte. Sus colmillos descubiertos en un gruñido que heló hasta la última gota de sangre en las venas de los cazadores. El líder tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. «Dispar». No terminó la frase. Sombra se lanzó con la fuerza de un rayo, derribando al líder con un zarpazo brutal. El hombre soltó su rifle y cayó de espaldas, jadeando de terror. Los demás cazadores, presas del pánico, levantaron sus armas y dispararon al aire, sin siquiera apuntar. Un disparo erró, otro impactó contra un árbol cercano. El caos se desató. Uno de los hombres intentó huir, pero tropezó con una raíz y cayó pesadamente. El resto, sin pensarlo 2 veces, se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en la espesura de la selva como ratas huyendo de un incendio. Sombra se quedó quieto, con su imponente figura iluminada por los últimos rayos de sol. Sus ojos ardían con la furia de un rey que había defendido su trono. El líder, todavía en el suelo, temblaba incontrolablemente. El tigre dio un paso adelante. Un gruñido bajo vibró en su pecho. Podía acabar con él. Pero no lo hizo. Desde el suelo, con la voz apenas un susurro, Ezequiel habló. «Sombra». El tigre levantó la mirada y, tras unos segundos eternos, entendió. Retrocedió lentamente, dejando escapar un último rugido que hizo eco entre los árboles. El cazador, temblando de miedo, se puso de pie y huyó despavorido. Nunca más se supo de ellos. La selva había hablado. Y su rugido había sido escuchado. Esa noche, junto al fuego, don Ezequiel se sentó al lado de Sombra.
Su viejo cuerpo dolía por la caída y la tensión de la confrontación, pero su espíritu estaba en paz. La cabaña, iluminada solo por la tenue luz de la hoguera, se sentía más cálida que nunca. El tigre descansaba con la cabeza apoyada sobre sus grandes patas, su pecho aún subiendo y bajando con la fuerza de quien había defendido su hogar. Ezequiel le pasó una mano por el lomo con gesto cansado. Sabía que un día devolverías lo que te di, amigo mío, susurró, con una sonrisa leve. Sombra entrecerró los ojos y exhaló un resoplido tranquilo, como si entendiera cada palabra. El viejo miró las llamas, perdido en sus pensamientos. Durante años, la selva había sido su refugio, su escuela, su hogar. Aprendió a respetarla, a comprenderla, y, en el proceso, ganó algo que jamás esperó, un compañero que no conocía de traiciones, que no entendía de intereses ocultos. Afuera, la selva se había sumido en la calma nuevamente. Los sonidos nocturnos regresaban poco a poco, como si la naturaleza misma reconociera que su guardián había restaurado el equilibrio. El viento soplaba suave entre los árboles, llevando consigo el olor de la tierra mojada y la vida que nunca dejaba de moverse. Pero Ezequiel sabía que nada dura para siempre. Los cazadores no regresarían, por ahora. Pero la ambición del hombre no desaparece tan fácilmente. Y un día, cuando él ya no estuviera para protegerlo, Sombra tendría que enfrentarse a un mundo donde no todos entenderían su grandeza. El viejo cazador observó al tigre y tomó una decisión en su corazón. Al amanecer, cuando el sol apenas tocaba la copa de los árboles, Ezequiel se levantó con dificultad. El cansancio de los años pesaba en sus huesos, pero aún tenía fuerzas para hacer lo que debía. Sombra lo observó con curiosidad mientras el hombre recogía algunas provisiones y las metía en una bolsa. Ezequiel lo miró con ternura y le rascó la cabeza. «Es hora, muchacho». Sombra ladeó la cabeza, sin comprender. Ezequiel caminó hasta el borde del río, donde el agua reflejaba el cielo matutino. Silbó suavemente, un sonido que usaba para llamarlo desde que era un cachorro. El tigre se levantó y lo siguió, como siempre lo había hecho. Caminaron juntos por la selva, adentrándose en lo más profundo, donde los humanos rara vez se atrevían a ir. El canto de los pájaros los acompañó, y el murmullo de la brisa entre las hojas tejió un último recuerdo entre ellos. Cuando llegaron a una pequeña colina cubierta de vegetación, Ezequiel se detuvo. Era un territorio salvaje, sin senderos, sin señales de civilización. Un lugar donde la selva aún reinaba sin la sombra de los hombres. Se giró hacia Sombra y sonrió con tristeza. «Aquí es donde perteneces». El tigre lo miró fijamente, sus ojos dorados reflejando algo más que instinto. Reflejaban comprensión. Pero también duda. Ezequiel se arrodilló y tomó su gran rostro entre sus manos. «Te crié, te protegí, y tú hiciste lo mismo por mí. Pero yo soy un hombre, y mi tiempo es limitado. Tú eres la selva. Y la selva nunca muere». Sombra parpadeó. Su respiración era lenta, como si estuviera procesando lo que su viejo amigo intentaba decirle. El viento sopló entre ellos, y en ese instante, Ezequiel supo que Sombra entendía. El tigre se inclinó, apoyando su enorme cabeza contra el pecho del anciano. No hubo palabras. Solo el rugido silencioso de dos almas que sabían que ese era el momento de decir adiós. Finalmente, Sombra se apartó. Ezequiel se puso de pie, con los ojos empañados pero el corazón firme. Dio un paso atrás. Luego otro. El tigre no lo siguió. Y entonces, con un último rugido que se perdió entre los árboles, Sombra se giró y desapareció en la espesura de la selva. Libre. Ezequiel suspiró y miró al cielo. El sol seguía su ascenso, iluminando la selva con una luz dorada. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su cabaña, solo, pero con la certeza de que nunca estaría realmente solo. Porque en algún lugar, más allá de los árboles y el río, la selva rugía, y su hermano corría con ella. El amor verdadero no es posesión. Es libertad. Es entender que nadie nos pertenece y que, al mismo tiempo, estamos conectados de una forma que va más allá de lo físico y lo tangible. Amar de verdad no significa atar al otro con cadenas de miedo, celos o dependencia, sino darle alas para volar, incluso si en algún momento el vuelo lo lleva lejos de nuestro lado. Cuando das sin esperar nada a cambio, la vida se encarga de devolvértelo de la manera más pura. No siempre en la forma en que lo imaginamos,
pero sí en la que más necesitamos. A veces, el amor regresa en una sonrisa inesperada, en un abrazo cuando más lo requerimos, en un aprendizaje que nos transforma, o en la certeza de que lo que sentimos dejó huella en otro corazón. Los caminos pueden separarse, las distancias pueden crecer, pero aquellos que se han amado de verdad nunca se pierden. Porque el lazo que los une no está hecho de tiempo ni de promesas, sino de momentos compartidos, de risas sinceras, de silencios que lo dicen todo. Es un lazo invisible pero irrompible, tejido con la esencia misma del alma. El amor genuino trasciende el tiempo y la distancia, porque no se aferra al tener, sino al ser. No necesita presencia constante para seguir vivo, porque no se alimenta de la cercanía, sino del recuerdo, la conexión y la gratitud por haber coincidido en este camino llamado vida. Cada persona que amamos deja en nosotros una marca, una enseñanza, un fragmento de sí misma que nos acompaña para siempre. No es un amor que exige, sino que respeta. No es un amor que fuerza, sino que fluye. Es un amor que, aun en la ausencia, sigue iluminando desde lejos, como una estrella en el cielo nocturno, aunque la distancia sea inmensa, su luz sigue llegando, intacta, a nuestro corazón. Y así, cuando comprendemos esto, dejamos de sufrir por las separaciones y empezamos a agradecer por los encuentros. Entendemos que el amor no se pierde, solo cambia de forma. Que el verdadero amor no es una atadura, sino un regalo eterno, una energía que jamás se desvanece, sino que se transforma y nos acompaña más allá del tiempo, más allá de esta vida. Porque el amor real no tiene final. Solo evoluciona. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.